Bueno, señoras y señores, estamos listos ahora sí, contacto en vivo y en directo desde Israel. Aquí estamos, homenaje a los operadores caídos también. Vamos a Israel porque está listo nuestro querido conferencista David Diamond desde Israel. Y por supuesto, una de las tantas preguntas que se hacen hoy las personas en el mundo entero es: ¿Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, está acorralado? Querido doctor David Diamond, bienvenido, y te escuchan como siempre miles y miles de personas. ¿Cómo estás en Israel? ¿Qué tal, Iván? Mucho gusto saludarles y una vez más agradecerles por darme la oportunidad de compartir estos minutos. Yo voy a responderte con algo que dijo hace muchos años atrás Ehud Barak, quien fuera primer ministro de Israel. Le preguntaron cuál es la diferencia entre gobernar Estados Unidos y cuál es la diferencia a gobernar Israel. Y él dijo: gobernar Estados Unidos es como sentarte a manejar un carro de Fórmula 1 en una pista donde sabes que ni siquiera vienen carros en contravía. Puedes acelerar a 1000 por hora, no hay problema. Pero conducir Israel es como pararte sobre un alambre y caminar sobre la maroma haciendo piruetas para no caerte, porque si te caes sabes que abajo no hay malla que te sostenga. Esa es la diferencia. Y eso le está tocando pasar a Netanyahu, porque está viviendo una presión interna y externa jamás antes vista. Yo creo que este debe ser el primer ministro que más problemas y dolores de cabeza ha tenido. Yo no sé cómo es que duerme, porque por todo lado lo están apretando, ahorcando y asfixiando. Internamente la presión es por parte de la izquierda extrema, progresista, financiada por George Soros y otros más, que están tratando de derrocarlo desde hace tiempo a como dé lugar. Y no es que sea una perita en dulce. Netanyahu, como todo político, tiene sus cosas turbias, como todo político. O sea, o eres político o eres decente, pero no puede ser las dos cosas. Entonces, aquí viene por el otro sentido también, que viene el problema de los padres, hermanos y familiares de los secuestrados, los cuales están sufriendo lo indecible desde hace 205 días. Entonces, claro, la presión de los familiares es de que ya de una vez se ponga fin a la guerra y se rescate a sus familiares, que es lo que más desean tener. Y se comprende, es plausible. Por una frase popular que aplicamos los latinos: más sufre el verdugo que el mismo ahorcado. Y eso es verdad, más sufre el verdugo que el ahorcado. Pero también existe otra presión que es por el lado de su propia coalición. Por una razón, porque si uno mira el contexto de lo que ha pasado desde el 7 de octubre para acá, si bien los rehenes están sufriendo lo indecible y se sabe, no es menos cierto que el país está en serio peligro. Y no se puede priorizar, dicen muchos, estas no son mis palabras, es lo que la mayoría o gran parte del país piensa, ¿verdad? Aunque tú veas marchas multitudinarias en Tel Aviv contra Netanyahu, no es lo que la mayoría piensa, es una parte de la población nada más. Pero bueno, a esto quiero llegar, que aquí de lo que se trata es de exterminar a los enemigos de Israel, que son Hezbollah y Hamas, porque más allá de los secuestrados, más allá de que se llegue a un acuerdo, el país está en riesgo, porque ellos no van a dejar de atacarnos. Mañana pueden hacer otro ataque terrorista y que se lleven más secuestrados todavía. Entonces, ¿en qué quedamos? Si no desarmamos al enemigo, que es el objetivo principal de la guerra, para que no se vuelva a repetir lo que ya sucedió. Pero para colmo de males, a Netanyahu lo están presionando a través de la Corte Penal Internacional. Eso es las Naciones Unidas, la ONU, que ahora no acusa a Israel de genocidio. Ya no, la acusación ya no es al país, porque se les cayó el cuento, ya no pueden con esa acusación. Es una risa, es una broma de mal gusto que no les funcionó. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como no pueden atacar al Estado, atacan a los gobernantes individualmente y están para emitir una orden de arresto contra el primer ministro, contra el presidente, contra toda la casta política más importante de Israel, el gabinete de guerra también, donde están los principales militares del Estado. Todos ellos acusados, ¿verdad?, de delitos contra la humanidad o delitos de lesa humanidad. No lo quieren llamar genocidio, pero no es lo mismo, pero es igual, como dijo Silvio Rodríguez. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? La presión está cayendo de tal manera sobre el gobierno de Israel que Netanyahu está acorralado por todo lado. Internamente, ¿qué le han dicho? Un sector le ha dicho: si tú no firmas para liberar a los rehenes y haces todo lo que esté a tu alcance, inclusive renunciar a muchas cosas que quiere Israel lograr, entre ellas ganar la guerra y exterminar a Hamas, pues nosotros abandonamos la coalición y te caes solo.
Y por el otro lado, su misma coalición tiene gente que le dice a él, si tú, ¿verdad?, llegas a firmar y dejas vivo al Hamas, nosotros renunciamos y se cae tu gobierno a la media hora. ¿Y eso es por qué? Porque en Israel no se respetan los años de elección, ¿me entendés? O sea, no es como en Latinoamérica que un gobierno entra por 4 o 5 años y pase lo que pase, tiene que acabar. No, acá no funciona aquí la cosa de esa manera. Acá uno gobierna hasta que la coalición se le cae. Y eso pasa en el momento en que varios de sus miembros lo abandonan y queda suelto, no tiene mayoría para gobernar. Al no tener mayoría para gobernar, él está obligado a dimitir. Entonces, Netanyahu tiene dos caminos, o dimite por derecha o dimite por izquierda. Está totalmente acorralado. ¿Qué es lo que podría salvar a Netanyahu? Un milagro, no hay más. ¿Cómo qué milagro, doctor David Diamond? Yo me inclinaría a pensar que jamás no va a aceptar el acuerdo hoy día en la tarde, porque hoy día es el día crucial, hasta las 4 o 5 de la tarde de Israel, te estoy diciendo son las 14:30 este momento, que hasta las 7 de la noche de hoy tendríamos que saber qué va a pasar. Pero si jamás llegara a ponerse testarudo, que es lo que siempre ha hecho, termina haciéndole un favor a Netanyahu. ¿Por qué? Porque jamás va a decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto que me proponen, porque yo exijo lo que siempre pide, ¿no? Claro. Que Doctor todos David los soldados de Israel Diamond. salgan de la franja de Gaza, Sí, sí. permíteme, que todos salgan de la franja de Gaza, y lo segundo es que se acabe la guerra de inmediato. Como Israel está en la posición de la guerra no se acaba, mi amiguito, así me devuelvas los rehenes, la guerra continúa, jamás dudo que acepte. Al no aceptar, legitima el derecho de Israel de entrar a Rafah, que es el punto de la discordia con Egipto. A ese punto quería llegar, era para aclarar y poner en contexto un poquitito a nuestra gente con respecto a cuáles son las peticiones de uno y de otro, las exigencias de uno y de otro. Claro, jamás lo que quiere es el fin de la guerra. Y segundo, quiere que todos los soldados de Israel abandonen la franja hasta el último soldado y se lleven hasta el último de sus alfileres. Lo cual a mí me parece podría llegar a suceder en el caso que Netanyahu caiga y asuma otro primer ministro que de entrada se va a ir a arrodillar. Ahora, ¿quién está detrás de esto de la Corte Penal Internacional? Eso es claro. Y no es que yo tenga una obsesión contra, no. Está claro. Biden está detrás de esto. Por una razón muy sencilla. Biden quiere derrocar a Netanyahu. Sí o sí lo quiere quitar del camino, por muchas razones. Una de ellas es que Netanyahu está opuesto a la creación del Estado palestino. En cambio, Biden presiona para crearlo. Le ha dado 60 días a Israel desde hace 2 semanas para la creación, para que Israel acepte unilateralmente el Estado palestino. Pero como saben que mientras Netanyahu esté en el poder no lo van a conseguir, quieren quitárselo del camino. Esta misma Corte Penal Internacional de La Haya, en la época de Donald Trump, en el año 2020, recibió sanciones por parte del gobierno de Donald Trump. Estos jueces ya fueron sancionados una oportunidad antes, pero ahora Biden no los va a sancionar. Simplemente se va a hacer el loco. En pocas palabras, si la Corte Penal Internacional decide tomar preso a Netanyahu o emitir una orden de arresto, Biden no lo va a impedir, porque es una buena forma de quitárselo a Netanyahu del camino sin ensuciarse las manos. Claro. Que el trabajo cochino y puerco lo hagan ellos y no él. Hay un tema muy delicado, doctor Damon, que está sucediendo aquí en algunas universidades de los Estados Unidos, y es el promover un poco fuerte o de manera más fuerte y más intensa el antisemitismo. Y hay exigencias ahora de algunos estudiantes que multiplican la crisis precisamente en algunas universidades ocupadas de los Estados Unidos. Los alumnos, entre otras cosas, doctor David Diamond, reclaman, por ejemplo, ciertas medidas interpretadas como contrarias al Estado de Israel y apuntan a profundizar el conflicto con las autoridades educativas hasta que se acepten todas esas demandas. Nunca antes visto una cantidad de manifestaciones aquí en las universidades en contra de Israel y pro-Palestina. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Primero describamos quién es el que financia y organiza eso. Eso es George Soros. Él es el que firma eso. Todo eso que está pasando en Estados Unidos tiene un solo común denominador, George Soros. ¿Quién es él? Es uno de los hombres más millonarios del mundo, un gran complotador, un derrocador de gobiernos con su dinero, maneja prácticamente el mundo como le da la gana por la plata que tiene. Y él está financiando. Lo curioso de ello es de que George Soros es judío, pero a él no le importa hacerlo. Es lo que se conoce
en lo que nosotros estudiamos, semitismo, es el ajudío. Es que es judío, pero no se siente judío. Es un desclasado y resentido social contra su propio pueblo. ¿Y cuál sería el propósito? ¿Cuál sería el propósito final de alguien como George Soros? La respuesta está en su propia boca. ¿Por qué él vendió a los judíos a los nazis en la época de la Segunda Guerra Mundial? Él hacía negocio, entregaba judíos a los nazis y cobraba dinero, y con eso sobrevivió, hizo dinero. Esa es la lógica de él, el dinero y más dinero. Entonces, estamos hablando de un hombre que no tiene el más mínimo reparo moral en lo mínimo, o sea, para nada. Pero él se sabe perfectamente que él y su ONG o sus fundaciones, en este momento no me acuerdo el nombre de su fundación, muy famosa, es el que está financiando las marchas en Estados Unidos, las protestas en las universidades, porque entre otras cosas George Soros es un abierto enemigo de Netanyahu. Él promueve la agenda gay, el aborto, todo ese tipo de agendas la promueve él. Entonces, él ve en Netanyahu de una u otra manera un oponente en esta región del Medio Oriente. Bueno. Ahora, ¿hasta dónde van a llegar estas protestas? Pues es una situación gravísima. Yo creo que los estudiantes judíos deben abandonar las universidades de Estados Unidos. No lo digo solamente yo. Mi opinión es una más del montón. Pero lo dijo uno de los más grandes rabinos de Estados Unidos. Aconsejó a los estudiantes judíos a abandonar las universidades. Claro. ¿Cuál es la solución a este problema? Yo creo que ellos tienen que entender, los judíos en Estados Unidos, que su tiempo de veraneo ya se terminó y que no les queda otro remedio que repensar su situación y su futuro y entender que ya no tienen lugar en esa sociedad y que lo mejor será que hagan lo que muchos judíos no hicieron en la época de Hitler, salir de ahí cuanto antes, porque después puede ser tarde. Creo que los judíos deben poner la mirada hacia Israel y empezar a emprender el regreso para esta tierra, porque como quiera, aquí estamos seguros, claro, más seguros que allá. Doctor David Diamond, eres un hombre muy informado, un hombre al tanto de las noticias, de la información. No sé si a manera de intuición, de predicción o algo, ¿continuará Benjamín Netanyahu? Acorralado está, eso está claro, lo acabas de decir. ¿Continuará o no Benjamín Netanyahu a manera como de predicción, si se quiere, de intuición? Mira, yo te voy a responder algo bíblicamente. Dios pone reyes y los quita. Netanyahu muchas veces se ha visto entre la espada y la pared y siempre cae parado. Es un muy buen gato, cae siempre bien. Se ha visto en situaciones en las cuales estaba fuera del gobierno. Acuérdate que Netanyahu tuvo que retirarse del gobierno. Vinieron 4 elecciones para primer ministro, no se conseguía la mayoría, no se formaba gobierno y terminó volviendo. Y anteriormente pasó que en una elección frente a Ehud Barak, precisamente, estaba segundo, no tenía opciones de ganar y faltando 24 horas hubo un escándalo y terminó ganando. O sea, siempre ha caído de 4 patas. Yo creo que la salvación de Netanyahu pasa por 2 cosas. Que jamás no acepte el acuerdo, que exija más cosas. Hoy día Anthony Blinken, que está en Arabia Saudita, le dijo claramente al Hamas, no desaproveches, esta es la mejor oferta que se te ha hecho. Pero yo creo que jamás podría rechazarla porque es testarudo y necio. Y segundo, yo creo que otra cosa que le va a servir a Netanyahu, aunque pareciera un poco loco decirlo, es acentuar la guerra contra Hezbollah en el norte. Creo que eso tendría que terminar en su gobierno. Es una cosa que empezó él, que se propuso él y que tiene que concluir él. Acabar con Hezbollah en la frontera norte, que dicho sea de paso, hoy en la mañana nos tiró 38 misiles esta mañana. Wow. Doctor David Diamond, conferencista en vivo, en directo desde Israel, como siempre con nosotros aquí para traernos la noticia de primera mano. Doctor David Diamond, ¿en dónde te consiguen los amigos y amigas que te están escuchando en este momento? Bueno, yo estoy utilizando la aplicación Telegram que me permite publicar irrestrictamente mucho contenido y me pueden buscar como David Diamond, conferencista, añadiendo que existe una cuenta falsa que publica basura. La mía es David Diamond, conferencista. Así me pueden buscar en Telegram. Es una cuenta que ya ha superado los 23,000 seguidores y también en nuestros canales de YouTube, David Diamond, donde estoy publicando continuamente. Ahí está. Te agradezco, Iván, muy amable, ¿eh? No, con muchísimo gusto, siempre. Esta es tu casa y lo sabes, querido Dr. David Diamond. Muchas gracias. En vivo y en directo desde Israel, para que lo escuches primero aquí con nosotros. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como laredcristiana.com. Subimos material permanentemente.
Activa la campanita para mantenerte informado. laredcristiana.com en YouTube. Contenidos con propósito.